sentados y que agradecemos la presencia tanto de Verónica como del padre Gerardo, y compartimos este primer panel sobre el jubileo de las Sagradas Escrituras. La doctora Verónica Talamé va a hablar sobre el jubileo del Antiguo Testamento y el padre Joey sobre el jubileo del Nuevo. Pero a mí me gustaba este rol de moderador, pero sin duda que también me dieron una parte, así que yo voy a hacer un nexo con la literatura profética. Bueno, muy buenas tardes. Les cuento que estoy acá parada porque si me siento ahí desaparezco. El jubileo del Antiguo Testamento, yo particularmente voy a abocarme a la Torá y con el padre Ramón, los profetas, y entre los dos vamos a hacer el Antiguo Testamento. Empecemos por una pregunta obvia que a esta altura del año creo que todos sabemos, pero nunca está mal reforzar. Y es una definición sencillísima, pero creo válida. ¿Qué es el jubileo? Lo primero, el jubileo es una fiesta. Por eso la alegría tiene que estar. Pero, además, es una institución legal, fundamentalmente regulada por Levítico 25. ¿De dónde procede? La palabra jubileo, del latín jubilare, significa alegrarse. Del hebreo yovel, con una etimología un poco dudosa, algunos lo relacionan con un cuerno de carnero que se utilizaba para llamar a las fiestas del pueblo, ¿no? Otros, atendiendo más bien al contenido, dicen que jubileo tiene que ver directamente con el perdón, el indulto. Y entonces estamos frente a una fiesta del perdón. En griego, la Septuaginta hace énfasis en esto, con el término áfesis, traduce liberación, perdón, remisión. Así que ahí tendríamos una definición y la etimología. A mí particularmente me va a tocar hacer como un poquitito de historia para que después entendamos qué significa esto de el año de gracia, a dónde queremos llegar, ¿no? Bueno, hacia más o menos alrededor del siglo XIII, vayan registrando épocas. Siglo XIII a.C., estamos con el relato bíblico de Josué. Josué capítulo 13 al 22, donde ahí el pueblo llega a la tierra prometida y Dios le asigna al pueblo distintas porciones de tierra. Y cada familia, cada tribu, cada clan tenía su porción de tierra. Y en esa tierra dada por Dios, no por Josué ni por ningún jefe carismático, en esa tierra desde el principio todos tenían las mismas condiciones. Imagínense esta situación. No había pobres ni ricos, todos tenían su pedazo de tierra. Bueno, ese es el sueño de Dios 13 a.C. Hay un texto fantástico que empiezan a escribir textos. Primera Reyes 21, ahí está el relato de la viña de Nabot, que algunos quizás lo conocen, otros no sepan ni de qué se trata, pero están invitados a leerlo. Dice ahí cuando el rey Ahab quería quitarle la tierra que tenía Nabot, dice Nabot: el Señor me libre de cederte, se lo dice al rey, de cederte la heredad de mis padres. La tierra era inalienable, no se tocaba, era la heredad de mis padres. Bueno, la mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, y era lógico que tuvieran esta porción de tierra para trabajar. Ahora bien, con el paso del tiempo, ¿qué pasó?
inclemencias climáticas, sequías, plagas, cosechas que salían bien, cosechas que no, bueno, etc. Y pecado. También responsabilidad humana, avaricia, mala administración, excesiva administración de los bienes. Algunos, bueno, la porción de tierra iba acrecentándose o disminuyendo. Bueno, estamos siglo XIII hasta el siglo X, 3 siglos así, que tenían su porción de tierra. Siglo X, la catástrofe. ¿Qué pasó? La monarquía. Y con el rey vino el problema. Cualquier semejanza con la realidad. La monarquía empezó a remarcar desigualdades. ¿Qué pasó? Lo primero que pasó es que el rey se fue, siglo X a.C., se fue rodeando de funcionarios a sueldo, militares, generales, soldados, escribas, secretarios, consejeros, sacerdotes, oficiales, que iban adquiriendo dinero, no con el trabajo de la tierra, sino con el trabajo político. Bueno, y entonces la distancia entre los poderosos y los pobres campesinos se empieza a notar. Gente cada vez más ricas y pobres cada vez más pobres. Estamos en el siglo X a.C. Desde ahí venimos con las diferencias sociales. Bien. Y entonces en esa época hay registro, el 90% dicen los que estudian en esa época, vivía, el 90% de la sociedad vivía bajo el umbral de la pobreza, 90%. Y el 10% súper por arriba. ¿Qué pasaba? Las familias empezaban a caer en una pobreza extrema, empezaban las enfermedades, las cosechas malas, la hambruna, bueno. Y entonces para mitigar esta situación, lo primero que se les ocurrió eran los benditos, levante la mano el que no tenga uno, préstamos. El que no tenga un préstamo, levanta, quiere decir que es rico. Bueno, miren el 10%. Bueno, los otros 90% tenían que pedir prestado. Y entonces, estos que tenían plata se aprovechaban de los pobres y les cobraban grandes intereses. Y entonces, como no podían pagar la deuda a los pobres, ¿qué pasaba? Empeñaban la ropa, las prendas, empeñaban las tierras, empeñaban las propias casas donde vivían, los campos donde trabajaban, empeñaban los hijos, las hijas, y se terminaban empeñando ellos como esclavos a la familia de los poderosos. Y entonces quiero leerles 3 versículos que me parecen fundamental para entender esta problemática, que no era menor y era realmente gravísima. Voy a Nehemías, que no es un texto de la monarquía, es poesídico, pero representa lo que pasaba en esa época. Nehemías capítulo 5, los que tengan Biblia pueden ir buscando, no pasa nada, del 2 al 5. Dice así: había algunos que decían, tenemos que entregar en prenda a nuestros hijos y nuestras hijas para conseguir trigo con qué comer y vivir. Otros decían, tenemos que empeñar nuestros campos y nuestras viñas para obtener trigo en medio de la escasez. Y había otros que decían, hemos tenido que hipotecar nuestros campos, nuestras viñas para pagar el tributo al rey. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos son como los de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que someter a la esclavitud a nuestros hijos y nuestras hijas. Y algunas de nuestras hijas
ya han sido sometidas. Y no podemos hacer nada. Nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Siglo IX a.C., un intento, primer código legal, primer intento de apalear esta injusticia. Estamos en el siglo IX a.C., un grupo de israelitas del norte que hicieron, formaron el Código de la Alianza, primer código legal del Antiguo Testamento que se encuentra fundamentalmente en Éxodo del 20 al 23. ¿Y qué es lo que pretendía este primer código legal? Protección social a los pobres. Y entonces, entre otras, se encuentran leyes que tienen que ver con la restricción a la esclavitud, la prohibición de practicar la usura y tercero, la obligación de devolver los bienes de primera necesidad a los que le habían sacado el mando, devolvérselo a los que lo habían empeñado por sus deudas. Cito solamente un versículo, pero en el Código de Santidad, todos estos capítulos del 20 al 23 del Éxodo, pueden encontrar un montón de ejemplos. Dice, si prestas dinero a un miembro, Éxodo 22-24, de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exijas interés. Así que si alguno de acá está prestando con interés, vayan a Éxodo. O sea, estamos hablando del siglo IX a.C., obsoletos. Como funcionaba con los esclavos, en este código hay una gran novedad. El Código de la Santidad tiene una gran novedad que se llama año sabático, que lo habrán escuchado, ¿no? Sobre todo respecto a las tierras. Y entonces dice así: durante 6 años sembrará las tierras y recogerá sus productos. Estoy en Éxodo 23 del 10 al 11. Al 7º año le dará un descanso y los dejará sin cultivar. Allí encontrarán alimento tus compatriotas indigentes y los animales del campo comerán el resto. Lo mismo harás con tus viñas y tus olivares. No van a trabajar la tierra y lo que se produce el año anterior alcanza para los habitantes y los animales de ellos. O sea, la providencia total en el 7º año sabático. Ahora bien, hay un detalle que no hay que olvidarse. Esto pareciera, este código de la alianza, pareciera que tiene un sentido primero ecológico, que la tierra descanse y que permite que se regenere la tierra. O pareciera un sentido social, o sea, que los pobres pudieran en cualquier campo comer espontáneamente gratis. Pero en realidad, el sentido profundo del año sabático es religioso. Durante un año había que repetirse y acordarse que el Señor es tu Dios, a Él le debes la tierra y todo lo que en ella se produce. Y entonces la base del sentido sabático, del año sabático, es religiosa. Hay que volver todo a Dios. Él es el dueño de la tierra. Bueno, y entonces, durante ese año sabático, Israel ninguno tenía hambre, pero las deudas como que se congelaban. No se pagaban las deudas quedaban ahí. Un año congelada y el próximo año empezaba lo usurero a decir devolver lo que te presté. Siglo VIII, seguimos bajando. Segundo código legal, el llamado así Código Deuteronomista, que lo encontramos en Deuteronomio del 12 al 26, 14 capítulos de leyes respecto a esto, 100 años más tarde del Código de la Alianza. Y entonces, ¿qué intenta este segundo código? Corregir las deficiencias del código anterior, mejorar la gente humilde, empobrecida, las condiciones de vida, e introdujo esta novedad que el otro código no había podido alcanzar, que es
la remisión de las deudas. Y entonces dice así, Deuteronomio 15, del 1 al 4. Al cabo de 7 años hará una remisión. La remisión consiste en lo siguiente: todo acreedor condonará a su prójimo el préstamo que le haya concedido. No hará ninguna demanda a su prójimo, es decir, a su hermano, porque se ha proclamado una remisión en homenaje al Señor. Podrás, eso sí, demandar al extranjero sí la usura, al hermano no. Pero deberás liberar a tu hermano del derecho que tenga sobre él. No habrá ningún pobre a tu lado, porque el Señor te bendecirá abundantemente en la tierra que Él te dio como herencia. En definitiva, además de comer de la tierra, con este segundo código deuteronomista, cada 7 años las deudas quedaban perdonadas. Y vamos avanzando. Alrededor del siglo VII hasta el siglo V, algunos dicen 4, nace el año santo. Tercer grupo o código legal llamado el Código de Santidad. Dentro de este tercer código tenemos Levítico 25. Y que es quien crea esto que se llama el año santo o año de jubileo. Y acá traten de prestar atención, Del versículo 8 al 12, nada más 4 versículos, en total es del 8 al 55, propiamente el tema del jubileo. Pero solamente quiero que prestemos atención del 8 al 12. Deberás contar Levítico 25 del 8 al 12. Deberás contar 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de año son un total de, no están prestando atención, 49 años. Entonces, harán resonar una fuerte trompeta el día 10 del séptimo mes, día de la expiación. Ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Las condiciones de este año jubileo. Así santificarás el año 50 y proclamarás una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo, un yoel. Cada uno recobrará su propiedad. ¿Escucharon eso? Recobrará su propiedad y regresará a su familia. Este año 50 será para ustedes un jubileo. No sembrarán, no segarán lo que vuelve a brotar en la última cosecha, no vendimiarán la viña que hayan quedado sin podar, porque es un jubileo, un año consagrado para ustedes. Solo podrán comer lo que el campo produzca por sí mismo. Y sí, pero bueno, después ustedes lo leen en su casa. O sea, Levítico del 8 al 55, pero especialmente del 8 al 12, después de estos versículos que dicen la formalidad de la fiesta, nuclea 4 artículos. Recoge lo que veníamos viendo antes y suma. Primero, la tierra descansa, no se siembra, no se cosecha, no se vendimia, no nada. Segundo, los israelitas asalariados o huéspedes, no se llaman más esclavos, que se habían vendido por deuda, ahora deben ser liberados. Tercero, préstamos sin interés. Cuarto, y acá escándalo total. Increíble. Las propiedades vendidas durante 49 años atrás deberían volver a sus antiguos dueños. Imagínate. Cada uno rescata su propiedad. Ya estoy terminando su programa. Objetivo de esta institución jubilada. Estaba dirigida a remediar esta situación de personas que padecían empobrecimiento, que para evitar latifundios, para impedir exceso de capas sociales que se enriquezcan alevosamente y de pobres que están al borde de colapso. Y entonces busca una cierta igualdad. Dentro de este año jubilar había una institución
institución a su vez de la institución jubilar que se llamaba Goel. Este Goel, que es interesantísimo, se podría traducir como un rescatador. ¿Por qué? Porque esperar 50 años era muchísimo. Entonces, intermedio, hasta que lleguen 50 años, podía alguien rescatarte de la malaria en la que habías caído. ¿Quién era este? Un tío, un primo, un pariente, alguien que defienda los derechos de la familia y se juegue por vos. ¿Estás pensando en alguien? Ese. Bueno, y entonces, paga la liberación del esclavo. ¿Qué va? Rescata el campo que vos vendiste por necesidad. Viene tu tío, pone la tarasca y te libera vos de la deuda. Divino. Paga, venga al miembro de la familia que haya sido asesinado. Todo eso hacía el Goel. O también que haya algún hermano que murió sin herencia, le hace dar descendencia a la viuda. O sea, este Goel era genial. Bueno, es muy importante esta figura que después la vamos a retomar seguramente. Bueno, ya llego al 538. A mí me tocó hacer un poco de historia para que entendamos bien el meollo de esto. Obviamente que esta institución era súper mega genial, era increíble, y así como era increíble, lamentablemente no hay en la Biblia indicios de que alguna vez se haya cumplido. No hay indicios, Para un cachito me dicen los profetas. Pero bueno, no hay muchos indicios, digamos mucho. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En el 538 viene un profeta anónimo, porque es un profeta anónimo que ahora va a hablar él, que, fíjense qué interesante esto, estaban en cautiverio, en Babilonia, todos, no solamente una parte, todo el pueblo, ya me callo, no tenían familia, tierra, no tenían rey, no tenían templo, no tenían nada, todos viviendo en una situación extrema en la que se necesitaba un Goel. Bueno, es brillante la presentación, también clara, ¿no? Y me toca justamente a mí hacer este pantallazo como un puente entre esta legislación que está fundamentalmente en el Pentateuco con el Nuevo Testamento, porque para nosotros nos resuena justamente lo que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, ¿no es cierto? En el capítulo 61, ¿no es cierto?, de Isaías. Entonces, ese es el vértice del anuncio sobre un año de gracia en el Antiguo Testamento. Pero para también completar, que ha sido realmente muy gráfica la presentación de Verónica, diría, hay algunos atisbos de que esta realidad del año sabático o el año santo se trató de practicar o se vivió de alguna manera. No hay muchos datos y he recogido tres que tienen, digamos, una referencia de que la ley estaba en la conciencia religiosa de Israel, aunque si no se llegó a practicar realmente de un modo así concreto y generoso, digamos así. Si ustedes toman después para cumplir con los deberes que sumo a los de Verónica, en el capítulo 34 del libro de Jeremías, que estamos a 2 años del 586, que es el exilio, o sea, plena crisis, el rey Sedecías hizo una alianza con Nabucodonosor, ese es el momento histórico, y se salvó, ¿no es cierto? Pero de la invasión y la destrucción de Jerusalén que vendrá inmediatamente después. Y esta es la causa de la que cuento ahora. En ese capítulo 34 hubo un compromiso del rey y de la corte de Jerusalén con el pacto del rey babilónico, justamente como agradecimiento ante el Dios de Israel, de hacer un voto de jubileo.
y lo narra el capítulo contando y citando frases del código deuteronómico, que tuvo la amabilidad de presentarlo, donde prohíbe justamente la usura, pero también habla del año sabático, de la liberación de los presos y esclavos, ¿no? Los que habían sido oprimidos, ¿no? Por deudas. Eso es, el texto cita Deuteronómico, pero utiliza una palabra del Levítico. Esas son las cosas que nos fascinan a nosotros los biblistas, porque la palabra que utiliza el texto de Jeremías es del Levítico, y es la que habla del jubileo de 50 años. Es una palabra que se dice así, verón, que significa liberación, que también en el texto de la Biblia griega que citó Verónica se traduce como áfesis, o sea, remisión. Pero es un término en hebreo del Levítico, no del Deuteronómico. Por lo tanto, están mezcladas las citas. Entonces, no se sabe si fue un año sabático lo que prometieron o realmente asumir un año sabático. Esa es el quid de la cuestión allí. Lo que pasó es que, como la cosa mejoró, todos los que hicieron el pacto otra vez recurrieron a retomar sus bienes, a esclavizar a la gente que tenía bajo su dominio, etc. Y fue un fracaso. Entonces interviene el profeta Jeremías, que le dice, bueno, como han hecho esto con tanta, digamos, actitud blasfema, si se quiere, entonces Jeremías dice, Dios hará con ustedes también un verón, una liberación, una remisión. Pero ¿de qué cosa? Dice, los liberaré ante la peste, ante la guerra, ante la espada. O sea, digamos, transforma la misma palabra que era de promesa en una palabra de condena. Entonces, como para decir un ejemplo de que este tema, digamos, se llegaba como a un voto de realización en situaciones extremas, como son también los 7 años o los 49 años. El otro texto que aparece es el profeta Ezequiel, pero al final del libro del profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel está en el exilio, es un profeta del exilio y que tiene visiones. Entonces tiene una visión de un nuevo templo, porque estaba el templo destruido, la nación dominada, no había rey. Entonces sueña o ve, digamos, en visiones así proféticas, que en la reconstrucción de Jerusalén y de su capital, dice, cuando esté el príncipe, y si el príncipe tiene que enajenar sus bienes, en el año 50 será liberado de esas deudas. O sea, porque, digamos, por aquellos que usufructúen de su poder. Entonces aparece también la palabra esta que es del Levítico, que habla de la remisión. O sea que este tema, digamos, también estaba en la visión profética, que en la restauración de Israel habría que encarnarlo y tenerlo presente. A mí me parece que lo más importante de este texto de Ezequiel es que le da al año santo, al año jubilar de los 50 años, un sentido escatológico, porque es una visión de reconstrucción futura, ¿no es cierto?, que tiene el profeta. Esa es la segunda cita. Y la tercera, la última, aparece en el libro de Nehemías también, ¿no?, que es la última, que es también época de la reconstrucción. Y bueno, la cita de Nehemías habla de que solo hay una comunidad de Israel, ¿no?, la que se está asentando, que también vivió esas situaciones críticas que leía, ¿no?, que en la misma comunidad había diferencias tan acentuadas, ¿no es cierto?, que algunos vendían sus hijos y sus hijas, o ellos mismos, ¿no?, se vendían como esclavos. Entonces dice que en el año santo, que también ahí es una referencia al año sabático, dice, todo será restituido, ¿no es cierto?, a sus propietarios, salvo que sea extranjero, ¿no? Esa es la diferencia. Pero para decir que este tema del jubileo está presente. Entonces, teniendo presente este arco de citas, ¿cómo ubicamos al texto de Isaías 61, ese que cita a Jesús en la sinagoga? Entonces, el texto, justamente como terminó recién la exposición de Verónica, el texto es de la época
persa, del dominio persa. O sea que cuando el rey Ciro les permite a las comunidades extranjeras que vivían en el territorio persa de todos sus dominios, volver a sus propios lugares. Entonces, en ese acontecimiento aparece este profeta anónimo que proclama el nombre de Dios, o mejor dicho, entiende su vocación, ¿cierto? El nombre de Dios como un mensajero de un año de gracia. Entonces, el texto dice así, ¿no? Lo recordarán. Esto es Isaías 61, 1, 2. Todo el capítulo 61 está referido a este tema de un jubileo que el mensajero de Dios, su profeta, viene a anunciar en su nombre. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a curar los corazones desgarrados, a proclamar una liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. En el versículo 2, y a proclamar un año de gracia del Señor, un día de represalia para nuestro Dios. Después sigue, digamos, con las promesas, así de un modo ideal, que en el texto del Levítico se anuncia, ¿no? En el año sabático, reconstruir la ciudad, ¿cierto? Que los derechos sean respetados recíprocamente, etc. Me detengo en esta expresión, año de gracia, ¿cierto? Para que también sirva para tener también presente cuando Jesús lo asume. Entonces, la palabra gracia ahí se refiere a un don sagrado, ¿no es cierto? Un don de Dios que tiene lindas connotaciones en los textos bíblicos, tanto del profeta como fuera del mismo predicación de Isaías. Porque gracia ahí significa un don que es, por una parte, compasión. Por ejemplo, en Isaías 60:10 dice: los extranjeros les construirán sus murallas, ¿no? Como promesa. Los reyes te servirán, porque te castigué en mi enojo, pero en mi clemencia me compadecí de ti. Ahí está la palabra, ¿no? En esta gracia, ¿no? Me he compadecido de ti. Por lo tanto, es una gracia de Dios generosa, ¿no? En la reconstrucción. Después, por otra parte, es una palabra que indica bendición, ¿no? Y una cita muy linda de Deuteronomio que dice, ¿no? En mi gracia, mejor dicho, es una bendición que se hace a los patriarcas, entonces a José, entonces es ahí, es Moisés, ¿sí? que bendice, dice, el favor del que habita en la salsa, o sea, habita en la salsa ardiente, ¿no? La imagen del Éxodo dice, ese favor, esa gracia descienda sobre la cabeza de José y sobre la frente del elegido de entre sus hermanos. Por decir, el año de gracia es un año de bendición. Por otra parte, es un año de misericordia, porque la misma palabra me suena en el Salmo 30 que dice, porque su ira dura un solo momento, pero su gracia, ¿no? Toda la vida, porque tu bondad, Señor, en tu gracia me habías puesto sobre un monte seguro, sobre una montaña segura. Entonces, siempre una palabra que a veces nosotros traducimos unívocamente, digamos, ¿no? En la escritura, la referencia del contexto es la riqueza. Y por último, para hablar de esta gracia que anuncia el profeta, hay una cita muy linda referida al servidor del Señor en el canto número 1, ¿no? Que cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? El elegido en quien tengo puesta mi gracia, ¿no? Mi corazón se complace, en él he puesto mi espíritu y sobre él se manifestará el derecho de las naciones. Por lo tanto, es una gracia anunciada como un favor de Dios, pero que la personifica esa figura misteriosa, ¿no? Que después también se refleja en Jesús, que es el servidor de Dios. Y también busqué la referencia que ilumina, ¿cierto? Cuando decimos año de gracia,
esa palabra que indica tiempo, ¿no? Esa expresión es única de este profeta, año de gracia del Señor. Existe una expresión cercana cuando se habla de un tiempo de gracia, que también tiene referencia, y curiosamente también se refiere a esa figura del siervo del Señor, del siervo de Yahvé, en el segundo canto, porque dice así, esto dice el Señor, en el tiempo de gracia yo te respondí, en el día de la salvación yo te auxilié, y yo te constituí alianza de mi pueblo. Por lo tanto, es un don, digamos, que anuncia el profeta, es un don no solo, ¿no es cierto?, como una gracia que se despliega sobre todo creyente, sino también una gracia que se personifica, ¿no? Una gracia que la personifica justamente esta figura que para nosotros es significativa en relación a Jesús. Entonces, por otra parte, me parece completo también el sentido del año jubilar, porque se habla de año de gracia, tiempo de gracia y día de gracia. En el capítulo 58 de Isaías, del campo, él dice así, es esto, dice, lo que yo le pido, es lo que yo deseo, el día en que alguien hace penitencia, inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre ceniza, sobre el vestido de luto. A eso le llaman ustedes día de gracia, día agradable al Señor. ¿No será más bien esto lo que yo quiero? Soltar las cadenas de la injusticia, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrantar los yugos, partir el pan del hambriento, hospedar a los pobres que no tienen techo, vestir a los que no tienen ropa y no desentenderte de tu propia carne. Se acuerdan que este texto es muy lindo, ¿no? Sobre todo los últimos en Cuaresma y en Adviento, pero para decir el tiempo de gracia o el día de gracia para el Señor es realmente una actitud de conversión, ¿no? Que se vuelve a lo concreto, no solo a un vínculo litúrgico como está acá señalado, ¿no? Porque ciertamente refleja la liturgia de aquella época, o sea, un día de gracia no es simplemente una búsqueda, ¿no?, de un consuelo personal o de un consuelo comunitario, sino realmente es también un compromiso y una expresión de estas exigencias que las traía el año santo, sobre todo para los más necesitados. Entonces, concluyendo, diríamos que la expresión de Isaías 61, 1, 2, justamente tiene referencia a ese año de gracia, que es una propuesta hacia el futuro, ¿no es cierto? Que ciertamente, como vimos en los hechos históricos, quedó, abierta a su cumplimiento, que realmente la tenemos en Jesús realmente encarnado. Entonces, encarnar el año de gracia, como hizo el servidor del Señor, se vive en un tiempo presente, en el tiempo presente de la liturgia, pero ese tiempo presente de la liturgia que actualiza, justamente se entiende a lo largo de la vida, y se pone un año de gracia para decir que hay un periodo de la existencia que debe ser completo en vivir las actitudes que nos traen gracia. Y yo quisiera, tengo tiempo, quisiera justamente también no dejar pasar la expresión que estaba al lado, porque dice, un año de gracia está en paralelo con un día de venganza de nuestro Dios. Y encontré justamente, para nosotros cuando hablamos del día de venganza, siempre nos trae, como un cierto rechazo, ¿no es cierto? Porque no nos cuesta entender que Dios se vengue, pero ciertamente es una expresión que la utiliza el Antiguo Testamento más de una vez, y también aquí el profeta. Entonces, me parece que cuando se habla de venganza de nuestro Dios, hay que entender justamente lo que Verónica terminó diciendo de esta figura del Goel. El Dios de Israel es Goel con respecto a Israel, porque se comprometió en alianza.
esa alianza del Sinaí, a la cual Dios fue fiel durante toda la vida. Por lo tanto, porque Él es fiel, se asume justamente las obligaciones de un Goel y tiene que rescatarlo, aún que se sienta pecador o que sea un pecador infiel, porque justamente es la fidelidad de Dios la que rescata. Y yo quiero leer justamente esa frase, ¿no? El día de venganza de nuestro Dios, que en el mismo profeta, Isaías 63, dice: yo había planeado, dice el Señor, el día de la represalia, el día de la venganza, y había llegado entonces el año en que debía rescatar a mi pueblo. Entonces, la expresión venganza, si la queremos entender de un modo así correcto, digamos ya en el Antiguo Testamento, es una exigencia, una expresión de que Dios se asume ese compromiso de alianza de rescatar a su pueblo. Y la palabra justamente redentor, que rescata, es una palabra muy densa para el mensaje del texto de Isaías. Que yo quiero que lo diga con este último pensamiento, justamente hablando y haciendo referencia a que Dios es redentor, con esta característica que escuchamos recién. Justamente Dios salva, ¿no es cierto?, de una situación que es, digamos, última, que es, digamos, necesario que aquel que se ha comprometido lo rescate. Y es una figura que tiene que ver siempre que Dios rescata, porque siempre trae una novedad. Por lo tanto, la palabra redentor siempre está unida también a que Dios redime su pueblo, porque es un creador de su pueblo. Y esa palabra creación es una de las palabras típicas de Isaías, de esta promesa, ¿no? Porque él habla que Dios es creador y lo define de esta manera: porque nosotros dioses no son nada frente a su poder, no existen. Dios es creador porque frente a los poderes del mundo Él dirige los destinos de su pueblo. Entonces, es creador porque es capaz de hacer cosas nuevas, dice también. Entonces, en esa realidad, en ese término de creación, va unido a la palabra redentor, justamente porque desde un caos que puede ser la vida concreta, o de un desastre que puede ser la vida de un pueblo, sin embargo Dios es capaz de sacar de allí cosas nuevas, que ningún otro Dios, dice el texto, justamente es capaz de hacerlo, porque son nada, son vacío y nulidad. Entonces, esa obra creadora justamente se manifiesta en el texto del profeta como una acción redentora, ¿no?, de alguien que, sintiéndose pariente, familiar, nos rescata siempre. Termino con esto. Justamente el profeta va diciendo que Dios es creador, Dios es redentor de su pueblo. Nadie se le resiste a la obra de Dios que tiene pensada con su pueblo, y este pueblo que está postrado, ¿no?, en el exilio. Sin embargo, dice, hay alguien que le puede resistir, que es la no respuesta de Israel. Lo único que puede detener la obra redentora es no creer en esa palabra del profeta que viene a través de, justamente la palabra de Dios que viene a través del profeta, que es capaz de hacer cosas nuevas. Entonces, por eso retomo también finalmente que el jubileo o el año de gracia que predica este profeta no es una cosa automática, ¿no es cierto? No es una cosa que, digamos, es gratuita simplemente, sino que pide un reconocimiento y una confianza que exige también de Israel, de saberse pecador y necesitado de gracia, necesitado de salvación. Y este es, me parece, el camino que a nosotros también nos pone como con una comprensión real de lo que significa celebrar un jubileo. Un año de gracia, porque somos conscientes de que nuestras necesidades, nuestras faltas, nuestros pecados, el único que lo puede colmar es la gracia de Dios, a la cual lo que nos resta es confiar y abrirnos a ella. Y ahí termina.
poner de pie, vamos a respirar, estirar los brazos sin agredirnos, sin agredirnos, respiramos donde estamos, damos vueltas, saludamos a alguno y lentamente, como vamos a entrar en el Nuevo Testamento con alegría, vamos a disponer también el corazón con una antífona que vamos a cantar. Hubiera tenido en la sinagoga de Nazaret semejantes personas que le prepararan su lectura, le habría ido bárbaro, pero no tuvo. Entonces, vamos entrando en el Nuevo Testamento. Yo quería compartir con ustedes el título del panel. Dice: proclamar un año de gracia del Señor, entre comillas, Lucas 4:19. Acabamos de escuchar que proclamar un año de gracia del Señor viene del Levítico y viene de Isaías, y dicen acá que está en Lucas. Bueno, esto que parece un detalle de alguien que escribió el título, nos está diciendo algo de enorme importancia, y es que el Nuevo Testamento está perseguido por el Antiguo, y que es absolutamente imposible entender uno sin el otro, que uno no suplanta, no supera, no anula al otro, que mutuamente se iluminan, haciendo la historia de un proyecto de Dios que continúa hasta hoy, y por eso me parecía significativo que con este trasfondo, que sigue siendo una necesidad de justicia, de compasión, de misericordia, nos sintamos más o menos paisanos de Jesús, como los de Nazaret, donde Él se había criado. Voy a compartir con ustedes entonces uno de los textos que más seguramente hemos rezado, meditado y escuchado. Está en el Evangelio según San Lucas. Todos los textos que voy a citar van a ser del evangelista Lucas, en el capítulo 4, inmediatamente después del bautismo y la genealogía. Dice a partir del versículo 14, Lucas 4, 14 y siguientes. Volvió Jesús con el poder del Espíritu a Galilea, y salió noticia sobre él por todos los alrededores. Y él enseñaba en sus sinagogas, alabado por todos. Y llegó a Nazaret. Nazaret es el nombre arameo. A Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado y se levantó a leer. Le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los pobres,
me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para enviar en libertad a los oprimidos y proclamar un año agradable al Señor. Cerrando el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Todos daban testimonio de él y se asombraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es hijo de José este? Él les dijo: sin duda me citarán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que oímos que se ha hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu tierra. Dijo: en verdad les digo que ningún profeta es agradable en su propia tierra. Pero de veras les digo, muchas viudas había en los días de Elías en Israel, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Se llenaron todos de ira en la sinagoga cuando oyeron estas cosas. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él, atravesando en medio de ellos, caminaba. Esta escena completa sintetiza y anticipa a modo de programa lo que va a ser todo el ministerio público de Jesús y su misterio pascual. Todo está anticipado dramáticamente en una reunión litúrgica, en una sinagoga de su pueblito, un sábado. El centro de la primera parte es el texto de Isaías. Lucas construye con muchísimo cuidado el relato. Jesús se levanta, le dan el rollo, lo abre. Lucas nos dice qué es lo que está escrito allí. Luego lo cierra, lo devuelve y se sienta. Es una construcción perfectamente simétrica, concéntrica, y en el centro está el texto. Está escrito. Es una forma de hablar, se llama perfecto, que quiere decir que tiene vigencia permanente, no es que se escribió una sola vez. Eso es palabra de Dios y por lo tanto sigue vigente. El texto lo acabamos de escuchar en un comentario largo y profundo. Tenía casi 550 años. Era de la época persa y todavía estaban esperando, como si fueran desterrados en su propia tierra, que esto se cumpliera. El Espíritu del Señor está sobre mí. Se lo había apropiado el maestro de justicia cuando se había llevado a unos judíos disidentes a Qumran. ¿Oyeron hablar de Qumran? Bueno, el fundador decía, Isaías 61:1 soy yo, el Espíritu del Señor está sobre mí, yo soy el que interpreto la ley. Y así se lo digo a ustedes.
en los rollos de Qumran, Melquisedec, el sacerdote, iba a ser el que tuviera el Espíritu sobre él. ¿Quién tiene el Espíritu? ¿El Espíritu de quién? Se discute. Jesús viene, toma el texto y propone una interpretación que en principio asombra, luego enoja y finalmente lleva a una violencia que quiere asesinarlo. O sea que interpretar la Biblia, interpretarla, no leerla, interpretarla, es para Jesús cuestión de vida o muerte, suya. Él interpreta la misión que Dios le ha dado, anticipada en aquella antigua profecía, como su programa de vida. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu me consagró a mí para hacer ¿qué? Evangelizar a los pobres. Esa es la síntesis. Evangelizar a los pobres. Todo lo demás, en la sinagoga y en la vida de Jesús hasta la muerte, no es sino desarrollar este programa. Evangelizar a los pobres, traer la buena noticia de la redención, de la alegría, de la paz, de la salvación, de la recreación a los pobres. Esta concentración en el texto, que es lo que Jesús en ese momento proclama, deja lo primero, que siempre me hace bien a mí y por eso lo propongo, ustedes disculpen, que es cómo la palabra me da mi misión, me dice mi identidad. Fue Jesús que encontró la palabra. ¿Fue la palabra la que lo encontró a él? En el texto de Isaías no estaba prefigurado con la figura del servidor del Señor, del profeta anónimo, del portador del Espíritu, del sacerdote que tocaba el yobel para clamar el año de gracia. Lo que tantas veces decimos de Jesús: sacerdote, profeta, rey, sabio. Aquí está. Jesús se encuentra en la Escritura y la Escritura, proyecto de Dios, le dice su identidad y lo confirma en su misión. Y esto es lo primero para Biblia y catequesis. Porque si en la catequesis la Biblia no toca la realidad de los catecúmenos y de los catequistas, seguirán siendo dos cosas separadas: Biblia y catequesis. Entonces, en ambas dimensiones tiene que haber un encuentro. Pero para que se dé ese encuentro entre el texto, que fue la experiencia de otros, y la vida, que es la experiencia de otros, alguien tiene que ponerse en el medio y decir: a mí me toca ayudar a este encuentro. Y eso es Jesús en primer lugar, y son ustedes, catequistas, tocados por esta palabra y sostenidos por este Espíritu, que han de recrear este servicio de amor. Como eco, intérprete de la palabra, es catequesis, una palabra que dice una vida, pero que necesita que alguien diga: pero esto se cumple hoy. ¿Cómo venimos? Vamos, entonces el primer momento es que cuando
Jesús entonces en la sinagoga en la cual ha aparecido este texto, comienza su homilía, que es muy corta, diciendo simplemente: hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Y esta es la primera frase que dice en su ministerio público. Las primeras palabras de Jesús en los evangelios son siempre importantísimas, en realidad lo eran en todo protagonista de un relato de esa época, porque tienen una función como de programa. Y la primera palabra que pronuncia Jesús es hoy. Hoy. El año de gracia es hoy. Entonces, si el año pretende cubrir todo el tiempo en el cual Jesús va a evangelizar a los pobres, para cada interlocutor, ese año es hoy. Hoy. San Pablo diría ahora. Jesús en Lucas va a decir hoy. Entonces, con que repasemos los textos de Lucas, donde el Evangelio se hace hoy, vamos a encontrar las grandes dimensiones del año de gracia del Señor. ¿Empezamos? ¿Cuál fue el primer hoy del Evangelio de Lucas? Fue en la noche de Navidad, cuando un ejército celestial, cantando en gloria, y antes que él, un ángel del Señor, rodeó de luz la noche de los pobres pastores. No la del rey en el palacio, ni los sacerdotes en el templo, ni los estudiosos en la escuela. El campo de los pobres, donde de noche cuidaban los animales de otros, en general. La luz del Señor los envolvió y escucharon: hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Agárrense, porque está dándole al nacido unos títulos impresionantes. Mesías es la esperanza de Israel, Salvador, título divino, y Señor es el nombre divino. Alguien por fin viene para nosotros. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a ir? ¿Al palacio a buscarlo? No. Van a ir a un pesebre y van a encontrar a un niño recién nacido envuelto en pañales. ¿Cómo salva a Dios? ¿Cómo es Dios, Señor? ¿Cómo es Mesías si lo que nos van a buscar en medio de la noche es alguien que ni le hicieron lugar para que naciera dignamente? Hoy para ustedes les ha nacido un Salvador. El primer anuncio es hoy. Pasamos por la sinagoga y seguimos. Capítulo 5, versículo 21 y siguientes. Es un texto que Lucas toma de la tradición y de Marcos, pero le da como todo lo que hace un giro muy particular. Resulta que unos amigos tienen que traer a un paralítico para que Jesús lo sane. Recuerden, es una escena muy conocida, y como Jesús está rodeado de gente que no permite que este encuentro se dé, bueno, hacen una cosa muy bizarra para que finalmente aparezca el paralítico delante de Jesús, y cuando todo el mundo está esperando que Jesús lo sane, Jesús le dice: tus pecados están perdonados. ¿Y qué tiene que ver si esto no es un confesionario? En todo caso es un centro de salud, venían a buscar. Pero bueno, hay algo que Jesús sabe muy hondo de lo que este hombre que no ha hablado ni habla necesita en su parálisis, y que evidentemente tiene que ver con algo que solo Dios puede hacer, porque ese es el símbolo del paralítico. Podría hablar, pero no habla.
necesita, todo, depende completamente de los demás, en todo, lo suben, lo bajan, lo traen, lo llevan, hablan por él, nada, total dependencia. Y hay algo más hondo que Jesús descubre, intuye y se lo regala en primer lugar. Tus pecados están perdonados, Escándalo, blasfemia. ¿Cómo puede ser? ¿Quién perdona los pecados si no solamente Dios? Y entonces Jesús, que conoce lo que están pensando, recuerda decir, ¿qué es más fácil? ¿De tus pecados que son perdonados? O levántate y camina, y como no le van a contestar, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo, hoy hemos visto cosas maravillosas. Paradoja, dice el evangelista. Hoy hemos visto cosas maravillosas. ¿Qué vimos? Uno, que perdona pecados y que sana enfermos. Hoy hemos visto cosas maravillosas. ¿Venimos bien? Entonces tenemos en el hoy el nacimiento, donde Jesús aún no hace nada, y en el hoy anunciado el perdón de los pecados y la restitución de la salud. Grandes pecadores perdonados en el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan de la pecadora en la ciudad que llora a sus pies y los unge con perfume? Y el fariseo la critica y lo critica a Jesús, y Jesús a través de una parábola lo invita, sus numerosos pecados han sido perdonados, vete en paz. ¿Recuerdan las parábolas de los perdidos y encontrados? Hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. ¿Recuerdan a Zaqueo, el que estaba en Jericó, el rico publicano, que quería ver quién era Jesús, pero no podía? Se sube a un sicomoro, que es un lugar muy cómodo para poder ver sin que no lo vean, y calculando, Jesús llega al lugar, mira hacia arriba y le dice, Zaqueo. Lo primero que hace es llamarlo por su nombre. Quiere decir que lo conocen por su nombre. No hay otra manera de conocer que por su nombre, porque es lo que hace a la persona a persona. El nombre es lo más personal que tenemos, propio. Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que estar en tu casa. Por eso tienes que atravesar Jericó, porque está Zaqueo ahí. Entonces, Zaqueo baja lleno de alegría, ¿recuerdan? Y la gente que dice, este es un pecador. O sea, lo condena a Zaqueo. Y lo condena a Jesús porque va a casa de un pecador. No hay gente como la gente en Jericó. Sí hay gente como la gente, siempre hay gente como la gente, y está la otra gente, que no es como la gente, que somos nosotros, por supuesto. Bueno, eso pensaba la gente de Jericó, y a Lucas siempre le importa la conversión de todos. De Zaqueo ya está convertido, pero la gente no, porque está condenándolo a Zaqueo y a Jesús. ¿Cómo se convierte a la muchedumbre? Zaqueo expresa su conversión de una manera preciosa. Lo recibe lleno de alegría, hospitalidad en la casa, e inmediatamente jubileo. Él había estafado, devuelve 4 veces más. Generosidad, la mitad de los bienes lo doy a los pobres. Me encontré con Jesús, encuentro a los pobres, restituyo la justicia, todo eso. Y entonces Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque
también este es un hijo de Abraham, no un pecador. Es un hijo de Abraham, del pueblo de la alianza, del pueblo elegido, del pueblo bendito, como Jesús, hijo de Abraham. Este es un hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces el hoy de la salvación que llega a la casa. Lucas 23. Jesús está crucificado entre dos malhechores. Uno de ellos lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no pasado mañana. Hoy. El hombre no había sido una muy buena persona. Sabía que lo que había hecho, según la justicia humana, merecía lo que estaba sufriendo. Pero vio al lado de él a alguien que estaba sufriendo lo mismo sin haber hecho nada. Y se dio cuenta de la diferencia y se la reconoció, nombrando a Jesús como nadie en el Evangelio lo hizo, que fue diciéndole simplemente: Jesús. Es el único personaje de todos los evangelios, que a Jesús solamente lo llama Jesús. No le dice Señor, Mesías, Rabí, nada. Jesús, yo quiero tener parte en tu reino. Porque si vos morís pidiendo perdón, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo quiero entrar en eso. Y ya está. El año de gracia del Señor se hizo el último momento de vida de este hombre, que es hoy. Mucho más se podría decir, pero yo lo dejo aquí. Porque estas dimensiones que Jesús realiza son el cumplimiento del sueño de Dios, de una sociedad donde la tierra pueda dar fruto y descansar. Los animales también, y sobre todo los humanos, en fraternidad rota desde que los dos primeros hermanos se mataron entre sí, a través de la muerte, el único se puede recrear. Por eso el jubileo, o año santo, o año sabático, para Lucas es todo el Evangelio, y para cada uno de nosotros es hoy. Gracias. La atención realmente sentida desde acá y estamos abiertos a lo mejor a alguna pregunta que quieran hacernos a cualquiera de los tres. Pero, ¿por qué los códigos? ¿Por qué la Biblia nos dejó los 3 códigos? ¿Vieron cómo hacen las leyes, no? Esta ley anula las anteriores.
Pero la maravilla de la Biblia es que te deja la anterior. Te dejó las 3. ¿Por qué no eliminó los anteriores y la última es la mejor? Gerardo Fegoel. Miren, yo le voy a responder con una imagen. Suponete que vos tenés esa lámpara o esta. Les aseguro que esto no estaba pensado. No me dijo que me iba a preguntar esto. Paréntesis. Bueno, pero vos imaginate que tenés una de esas ¿vieron esas lámparas hermosas? Pero te vas a construir un departamento moderno. Entonces tenés 2 opciones. La lámpara esa que el que entra va a decir, wow, ¿de dónde sacaste esa lámpara? La pones en medio del comedor, o la lámpara esa impresionante la dejas archivada. Entonces los judíos decidieron, en un departamento moderno, dejar la lámpara porque lo antiguo tiene más valor. Y entonces la lámpara de tu tatarabuela la tenés en el departamento que lo compraste de pozo. Súper nuevo, pero la lámpara dice, yo tengo familia, tengo antepasados, tengo tatarabuelos, y ahí está la lámpara que me certifica. Entonces el código de la alianza, que es antiquísimo, es la lámpara de tu tatarabuela, que no lo quisieron destruir porque lo antiguo tiene mucho valor para ellos, y le fueron poniendo otras lámparas hasta que llegamos al Levítico, que es la última, y es un foquito LED, que seguramente te ilumina más, pero ¿quién toca la lámpara de la tatarabuela? Nadie. Y esa es la tradición. Y entonces está bueno, y por eso cuando uno lee críticamente el texto, tiene que hacer alguna alusión histórica, porque si no estamos como que todo da lo mismo, y no es lo mismo la lamparita LED que la lámpara de la tatarabuela. Y entonces en el medio tenemos la de mi papá, que es Deuteronomio. Entonces entre el Éxodo y el Levítico tenemos el Deuteronomio, y las 3 conviven en Santa Pascua, pero una va superando en la luz a la otra. Y vieron que esta tiene 200 foquitos y no iluminan nada. Y vos pones una LED que tiene 1 y te ilumina todo. Pero nadie toca esa y todos usamos esta. No sé si respondo. Acá hay una pregunta para Gerardo. Dice, ¿la Biblia es solo para evangelizar a los pobres? En la actualidad también la Biblia hay que evangelizar a los pobres. Zaqueo no era pobre, era muy rico, muy rico. Y Lucas está escribiendo probablemente para quienes teniendo no comparten, y a esos se los llama ricos. Hay que buscar todos los textos. Pobre es el que, por la situación de la vida, por lo que sea, ha quedado. No es tanto el que no tiene cosas, sino el que no tiene a quién recurrir. Uno diría hoy, el que no tiene contactos, el que no tiene a nadie. Entonces, como todo el pueblo de Israel pasó por el exilio y se burlaban los de alrededor, aprendieron que en el pueblo, frente a Dios, todos son pobres. Gusanito de Jacob. Gusanito de Jacob, le dice, no es nada, pero es suyo. Entonces, nosotros no somos los más importantes, somos los más insignificantes. Deuteronomio 7, tú eres el más insignificante de todos los pueblos, pero por el amor que te tiene,
Dios cumplió las promesas que había hecho a los patriarcas y por eso te rescata. Por el amor, la categoría de la pobreza se ha tergiversado con muchos análisis y reducciones puramente socioeconómicas, pero es fundamentalmente, no digo que no importe la condición, pero digo fundamentalmente es una categoría, en primer lugar, espiritual, profunda, ante Dios. Yo soy la servidora del Señor, dice María, y desde ese lugar experimenta cómo Dios la mira. Él miró con bondad la pequeñez, la humillación de su servidora y no la hizo grande, la dejó chiquita. Porque si para valer hay que ser grande, entonces hay que pelearse por la grandeza. Y eso es lo que hacen los poderosos de este mundo. María dice, Dios me hizo feliz, no grande. Me felicitarán todas las generaciones. Y nosotros queremos hacerla grande, pero ella dice, grande es el Señor. Él es el grande. Yo soy pequeña y feliz, porque para ser feliz no hace falta ser grande. Hay que dejarse mirar por Dios y alegrar por Él, que hace cosas grandes por los pequeños, que alegra a los que solo Dios puede alegrar, porque otras alegrías en la vida no tienen, no los aplauden, no los reconocen, no los valoran, los ningunean. Y eso va mucho más allá de si tengo o no tengo. Seguramente muchos tenemos, sabemos y podemos muchas cosas, pero alguna vez nos hicieron sentir que en ciertos lugares no somos nadie. ¿Les pasó alguna vez? Eso es ser pobre. Eso es ser pobre. Es no ser nadie. Lo que no cuenta, lo que no vale, lo que no es. San Pablo, Dios eligió eso. Eso. ¿Y qué hizo? Lo amó. Entonces, cambiando la lógica del poder, te dice, si yo no amo, no soy. Si no tengo amor, no soy nada. Puedo tener toda la ciencia, la sabiduría, el dinero, pero si no tengo amor, no soy. El amor nos hace ser. Y ese es el corazón del Evangelio y de las bienaventuranzas y de María y de la Iglesia. Toda forma de pobreza reconocida desde la mirada de Dios nos levanta para hacernos compartir este misterio del amor que nos hace ser. ¿Se entiende un poco? No sé si se entiende, pero por lo menos esto es lo que el evangelista propone. Gracias. ¿Qué significa llamado por su nombre? ¿Yo? ¿Cierto? Para nosotros es familiar en el testimonio de la Biblia, ¿no es cierto? Que el nombre justamente indica a la persona, cosa que muchas veces para nosotros es simplemente una etiqueta o una costumbre. Sin embargo, cuando decimos, ¿no? El nombre, sin duda que también nos refleja cómo Dios se mostró, ¿no es cierto? Cómo Dios reveló su nombre, que nos recuerda el episodio del Éxodo, y después también lo que nos define la primera carta de Juan, ¿no? Dios es el que es y Él es amor, ¿no? Entonces, me parece que la realidad de esto que contemplamos en el nombre también significa, como recordamos recién,
conocimiento, o sea, cuando nos tratamos por nuestro nombre, quiere decir que hay un vínculo, ¿no?, que va más allá simplemente de las apariencias y que crea realmente comunión. Bueno, y que crea comunión, decía. Entonces, justamente este concepto y esta idea también nos ayuda mucho para interpretar las escrituras, ¿no es cierto? Interpretar también los personajes, como Jesús mismo, ¿no?, que en esta comunión con su palabra, decíamos y escuchábamos recién, ¿no?, se revela a sí mismo. También nosotros también reconocernos en Cristo como una palabra, ¿no es cierto?, que Él ha pronunciado, con ese nombre que también el Apocalipsis dice, lo conoce solo el que lo recibe. Entonces, me parece que nos lleva, ¿no?, cuando pensamos en el nombre desde el punto de vista bíblico, digamos, a descubrir la propia interioridad, el propio llamado, y en eso también el propio camino que hacemos en la vida. Me parece que eso puede ser una cosa que nos enriquezca. Tengo otra pregunta que aprovecho para sintetizar alguna idea que no dije. ¿Por qué se pone hoy tan poco acento en lo social del jubileo? Exactamente la respuesta no lo sé. ¿Por qué no se pone acento en lo social? No tengo idea. Eso es el problema del que acentúa. Ahora, yo creo que es importante que cuando hablamos de jubileo tratemos de cubrir la riqueza impresionante que tiene esta fiesta e institución. En primer lugar, yo llamaría así como una un fuerte acento teológico. O sea, a la base del jubileo está la pastoral del don, primero. Y entonces volver un poco a que lo que tenemos no es nuestros méritos, nuestras conquistas, es Dios que nos lo ha regalado, nos lo ha dado, y entonces la pastoral del don como a la base del jubileo. Por supuesto que tiene una dimensión social que hay que seguir acentuando, y el hermano no es alguien a quien avasallar o de quien aprovecharme o de quien sacar un poco de intereses. El otro es mi hermano, y entonces hay una dimensión social fraterna a la base también del jubileo que no hay que olvidar nunca. Una pastoral de la confianza en la providencia, que eso, la tierra es la primer testigo de eso, porque el jubileo llamaba eso, a que la tierra descanse y un año entero viviendo de la providencia. Bueno, la pastoral de la providencia hay que volver, yo creo, a creer que lo que el Señor me da hoy, el pan nuestro de cada día, ¿por qué no me lo va a dar mañana? ¿Por qué temer que Dios nos va a como desamparar? Y bueno, y después esta pastoral de la compasión, de la fraternidad, de que si el otro tiene alguna necesidad, bueno, yo soy su hermano, yo soy o estoy llamado a ser su goel, a ver cómo puedo cubrirlo, darle una mano, ¿no? Bueno. Entonces, la dimensión social es muy importante en el jubileo, pero creo que no es la única. Que hay una dimensión teológica, una dimensión fraterna, una dimensión de la confianza, de la providencia, de la ecología, por supuesto, que está ahí a la base también. Hay muchas dimensiones en esta fiesta e institución que tenemos que recuperar. Y llega, ¿por qué los jubileos se celebran ahora cada 25 años? Bueno, ustedes saben que en la historia esto se perdió y lo recupera la Iglesia a partir del 1300, con el primer jubileo más contemporáneo, si contemporáneo se puede decir, el Papa Bonifacio II para juntar plata por las indulgencias. Así que mejor esa parte no la tengamos en cuenta. Era cada 50 años y como no alcanzaba, ahora se hizo cada 25. Bien, entonces, y además, con ocasión de algunos papas que detectaban que había acontecimientos especiales que necesitaban una mayor atención pastoral. Por ejemplo, la misericordia. Entonces, año santo de la misericordia, o la redención en el 33, entonces hubo un año santo de la redención, que son extraordinarios. Este es uno ordinario. Así que,
Yo quiero decir que hay una cosa con el tiempo que está de fondo, ¿no? Los tiempos no son iguales, esto es muy obvio, yo que sé que me estoy poniendo viejo y lo registro más. Hay días de trabajo y hay días de descanso. El ritmo es de 7. 6 días trabajarás y después descansarás. Eso no existía en el mundo antiguo, es un regalo de Israel a la humanidad. La semana. Hoy en día está tan instalada que sacarla sería un grave perjuicio, pero viene de ahí. ¿Por qué? Porque la vida no es solo trabajo, también es fiesta, descanso y fiesta. El hombre para el sábado o el sábado para el hombre, porque tiene que haber hombre y tiene que haber sábado. Y el último día es para Dios, consagrado a Dios. Entonces ese día, esta idea de que no todos los tiempos son iguales, para recordar la dimensión fundamental, la más importante, creación en la semana inaugural y rescate en la semana del Éxodo, le dan al sábado. Sábado significa cortar cada 6 para hacer uno distinto, un valor. Entonces lo mismo cada 7 años. Y luego cada 7 veces 7 años. Nosotros tenemos días distintos, celebramos el cumpleaños, celebramos el... ¿Por qué todos los años? Bueno, porque somos personas que necesitamos ritmos. Si perdemos la rutina de los ritmos, perdemos la vida. Los ritmos, el corazón late, los pulmones toman aire, la vida tiene ritmos y hay que aprender a compasar los ritmos de la vida. Arritmia no va a terminar bien, asincronía. Empezar a conectar con los ritmos. El tiempo tiene... No estoy hablando de ciclos que se repiten en fatalidad, estoy hablando de cómo la vida se va desarrollando y cada tantos años uno tiene que parar y decir, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué acá? ¿Estoy donde Dios quiere que esté? ¿Estoy donde yo quería estar? ¿Con quiénes? Eso es el jubileo. Date cuenta. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sentido tiene? ¿Tenés tiempo para darte cuenta y decidir qué vas a hacer con el tiempo que todavía tenés por delante? Dimensión escatológica. No solo hacia atrás, ¿qué hice? ¿Y qué voy a hacer sino hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué haces? Esto es algo fundamental, sobre todo en Lucas, que es un historiador y teólogo, ¿no? Y en eso, si Jesús incluye al prójimo, pregunta acá, perdón, ya te doy la actualización. No solo lo incluye, sino que nos saca. Porque esta pregunta se le hicieron a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús no la respondió. No le dijo, todo ser humano es tu prójimo. Le contó una de las parábolas más célebres del Evangelio que escuchamos hace poco y terminó diciendo, ¿quién es prójimo del medio muerto? Descentrate, hermano. Mi prójimo te pone en el centro a vos. Y Jesús pone en el centro al herido. Vos tenés que hacerte prójimo. Entre la pregunta inicial y la pregunta final está la más grande revolución de la fe, que es descentrarse. No estoy en el centro para saber a quién tengo que amar. Tengo que ver a quién está tirado para que yo pueda aproximarme, hacerme prójimo. Jesús lo contó con la parábola porque es lo que hizo Dios en él. Tenemos la parábola del buen samaritano, que es Jesús.
y la Pascua del herido muerto que es Jesús. Los dos son figuras de Jesús. El que cae y queda medio muerto, y el que pasa, el compadecido, lo rescata, pagando de la muerte. Bueno, vaya, se incluye al prójimo, porque Él se incluye como Dios que se hace prójimo. Y este es el corazón del Evangelio, y por lo tanto del jubileo. ¿Y cómo lo actualizamos? Agradecido porque me dio pie porque nosotros en el equipo preparando el panel habíamos dicho también, si nadie nos pregunta, vamos a hacer entre nosotros una pregunta, ¿cómo lo actualizamos hoy al jubileo, ¿no? Con este espíritu que vemos en las Escrituras y sobre todo en el Evangelio de Lucas? Entonces, tomando de esto último que decía Gerardo, recordándonos la parábola del buen samaritano, es la parábola que Francisco cita como columna vertebral de su mensaje de Fratelli Tutti. Y es justamente lo que a mí me parecía recordarnos con motivo de cómo actualizar hoy este camino de gracia para nuestro prójimo, ¿cierto? Para hacernos prójimos. Entonces, uno de los últimos puntos, cuando Francisco habla, ¿no es cierto?, del diálogo entre las otras religiones y el cristianismo, o sea, cómo ha crecido entre nosotros esa conciencia, ¿no?, de respeto en el modo de obrar y de vivir que tienen las otras confesiones. Entonces dice que no pocas veces reflejan, ¿no?, destellos de aquella verdad que ilumina a todo hombre, citando el prólogo de Juan, que es tan lindo, ¿no?, parte del concilio. Entonces dice, a nosotros, si bien hay imperativos que nos mueven a hacernos próximos, para nosotros es justamente lo que nos identifica es no esconder la luz del Evangelio. Y él dice así, con otro signo, ¿no? Dice, para los cristianos no es posible esconder que si la música del Evangelio no deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre bondadosos y enviados. Por eso dice, si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política, en la economía, habremos apagado la melodía que desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Otros beben en otra fuente, nosotros en el Evangelio. Entonces me parece que inspira justamente este espíritu jubilar. Y con respecto, digamos, a la dimensión ecológica y al cuidado de la tierra, nos parecía justamente recordarnos, ¿no?, de la otra gran encíclica de Francisco, la Laudato Si, que también en el final me parece que resume el pensamiento que nos anima a vivir esta mirada frente a esta realidad que debemos custodiar realmente como una misión de gracia, o sea, de una actitud de don. Entonces Francisco dice así, las criaturas tienden hacia Dios y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa. De tal modo que en el seno del universo encontramos un sinnúmero de constantes relaciones que se entrelazan secretamente, como los hombres, ¿no? Esto no solo nos invita a admirar las múltiples conexiones que existen entre las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia realización. Porque la persona humana más crece, más madura, más se santifica y a medida que entra en relación, cuando se sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás, con todas las criaturas. Así asume su propia existencia el dinamismo trinitario que Dios ha impreso en toda la creación. Y termina diciendo, todo está conectado. Y eso nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Eso me parece que son dos ideas que nos ayudan también a abrir el horizonte de decir,
es cierto, es una reflexión bíblica que mira nuestra espiritualidad, digamos, como dice Francisco, muy lindo, ¿no? Itinerante, que la hacemos con otros, ¿no? Que fortalece nuestra comunión, que es lo que nos hace realmente irradiar la presencia de Jesús. Por eso toda comunión es misionera, lo dice en la Evangelii Gaudium. Entonces, que este encuentro me parece, esta jornada, sobre todo el tema del jubileo, nos ayuda a tener esa mirada así de gracia, como un don que nos propone también hoy el mensaje del Evangelio. Y con eso terminamos. Una palabra de amor, Jesús en la sinagoga había dicho: hoy se cumple esta palabra en sus oídos. Y eso vale también para los sordos. Y lo que hemos visto y oído, gracias a ellos aquí, nos dice a nosotros algo de lo que es el jubileo. Así que bienaventurados y felices, porque también para ustedes y a través de ustedes, a nosotros, hoy se cumple la Escritura. Hoy es un tiempo de gracia, un año agradable al Señor, conmovedor y profundamente agradecido, porque en sus oídos también la palabra del Espíritu se hace realidad. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a todos por esta vivencia de ustedes. Gracias. Qué lindo que no reduzcamos el jubileo, pasar puertas, recibir indulgencia, que tratemos de llegar al corazón del mensaje jubilar, que lo tiene la palabra, pero no solo, también la tradición y el magisterio. Gracias por tanta atención, casi 2 horas de corrido, así que vamos a celebrar que estamos juntos. Nos demos unos abrazos grandes y fuertes.